السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Las alabanzas son para Allah, atestiguamos que no hay otra divinidad excepto Allah, y atestiguamos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último profeta y mensajero de Dios. Seguimos con la guía del nuevo musulmán, el libro del cual estudiamos. Y la vez pasada hablamos de la fe, o la primera unidad del libro, después de la introducción. Hablamos primero sobre los dos testimonios de la fe. ¿Recuerdan, no? Ok. Y explicamos los pilares de los dos testimonios. Los dos testimonios, o se llama el testimonio. Si el testimonio refiere a qué? A toda la frase. Los dos testimonios significa testificar que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado y el otro testimonio es que Muhammad es el último de los profetas y mensajeros de Allah enviados para la humanidad. Em, Sí, primero que, ¿cuál es el significado de la ilaha illallah? Eh, Hablamos un poco sobre sus condiciones. Esos dos pilares se recuerdan la negación que hay Dios y la afirmación que no hay Dios excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, después hablamos de el testimonio de Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, y la importancia de esa frase, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, es que el ser humano se nace de nuevo cuando pronuncia esa palabra. Cuando dice eso con corazón, con conocimiento, con amor, con la voluntad, sin obligación, sin coerción, tomando la decisión de seguir ese camino, entonces de ese momento él cumplió con el propósito de la creación. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado solamente para eso, para eh, testificar que somos siervos de Él y adorar únicamente a Él y seguir sus profetas y sus mensajeros. Sí, primero en el testimonio de testificar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un mensajero de los mensajeros de Allah, es saber algo del profeta sallallahu alaihi wasallam, conocer quién es el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya tocamos su nacimiento, dónde nació, en qué año nació, su vida, un poco. Eso no es la verdad algo muy, muy pequeño sobre la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hay una ciencia de las ciencias del Islam, se llama la Sira. La Sira es la biografía del profeta. Va a haber unos libros muy chiquitos, digamos como 100 páginas o algo. Ese es de la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero muy, muy eh, chiquito, digamos. Hay unos libros que están, eh, digamos, medianos. Por ejemplo, de esos libros encuentran, por ejemplo, si quieren consultar más libros y leer más en la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, pueden leer, por ejemplo, El Néctar Sellado. Les mandé en el grupo ayer, ¿no? Sí, sí, estudiamos una parte de ese libro en la mezquita ayer. Entonces, eh, sí, es un libro de la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam desde la situación de Arabia antes del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam y el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia, los años antes tener el Corán y tener la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala y el tiempo de un año hasta 40 años de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, no sabía que él es un profeta, aunque van a ver sus características en esos tiempos. Y después habla de la misión del profeta sallallahu alaihi wasallam y su eh, cuando el profeta sallam fue ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala a llamar a los demás al Islam, sus familias, su familia, después los cercanos, después toda la gente. Entonces, si quieren leer más sobre la biografía del profeta sallam, pueden leer un libro mediano así como El Néctar Sellado. Les mandé, los mando otra vez, inshallah. Y hay unos libros como enciclopédicos, digamos, con 10 tomos de un libro no más de la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ok, la misión profética también hablamos de eso, el comienzo. Entonces seguimos con número 6, quedamos aquí en la vez pasada, ¿no? Su migración también lo tocamos. Ya. Hermano David, ¿cómo estás? Jorge,
Bien, gracias, Sheikh. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. Bienvenido, hermano. Sí, Ok, gracias. ok, entonces el tema de hoy es, seguimos con los dos testimonios de la fe. El testimonio de la fe es la frase que la persona lo pronuncia con corazón y con lengua para ser musulmán. La frase se dice en árabe, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Con sus condiciones, con conocer qué significa sus condiciones, casi siete condiciones de esa frase. Cuando la persona dice eso, dice con corazón y con lengua, yo doy testimonio que no adoro nada ni nadie excepto el creador de todo cuanto existe. Allah, se llama Allah en los idiomas, en el idioma de Jesús, el arameo, en el idioma de Moisés, el hebreo, en el árabe. No es la palabra Allah solo una palabra en árabe, sino en los idiomas de los profetas, en los idiomas del Medio Oriente se llama Allah o Eloh, o todo tiene el mismo origen. Entonces, por decir eso, la persona es musulmán. Entonces, estamos hablando sobre los dos testimonios de la fe, sus condiciones que anula esa frase, porque quizás una persona dice esa frase, pero no es musulmán. ¿Por qué? Porque lo hizo con dudas, no está seguro. Lo hizo con una obligación, como por vergüenza. Quiere casarse con una musulmana, entonces dijo eso porque eh, para, digamos, agradarla o algo. Entonces, sí, la primera frase, yo doy testimonio que no adoro nada ni nadie excepto Allah. La segunda frase, yo doy testimonio que Muhammad es el último mensajero de los mensajeros de Allah. Ok, Cristóbal, seguimos. Entonces hablamos un poco sobre el profeta Muhammad, ahora seguimos con su misión y cómo el profeta sallam predicaba el Islam. ¿Sigue, hermano? Claro, su prédica del Islam. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, estableció en Medina los fundamentos de la civilización islámica, colocando las bases de la sociedad islámica y derogando los códigos tribales, difundiendo el conocimiento y sentando los principios de la justicia, la rectitud, la hermandad, la cooperación y el orden. Por eso, muchas tribus trataron de acabar con el Islam, generando algunas batallas y acontecimientos importantes, pero Allah dio la victoria a su religión y a su mensajero. Luego se produjo la entrada de la gente al Islam, islamizándose la Meca y la mayoría de las ciudades y tribus de la península arábiga, convencidos de la veracidad de esta grandiosa religión. Ok. Aquí van a notar que el profeta sallam cuando empezó su prédica al Islam, el profeta sallam, el Islam tiene los principios de la justicia, de la hermandad, de la igualdad entre toda la humanidad. Todas esas cosas fueron gran problemas para los jefes de Mecca, de la ciudad del profeta. ¿Por qué? Hasta que unos de ellos dijeron, si Muhammad vino a nosotros con el mensaje del Islam, con la frase, con el testimonio de la fe, digan, no adoramos excepto al Creador y Muhammad es mensajero de Allah, dijeron, si Muhammad su mensaje es eso, vamos a aceptarla, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque es algo de creencia que está en el corazón, ya, y solo eso. Dijeron, no, Muhammad vino para cambiar la sociedad. Muhammad prohíbe que tener, digamos, esclavos. Cada uno de ellos tuvo 100 esclavos, 200 esclavos. El profeta vino con la orden que los esclavos son humanos, deben ser liberados. Y en tantas formas en el Islam, si estudian el Islam bien, van a ver si la persona dice tal palabra para su mujer, para su esposa, debe comprar un esclavo y liberarlo. Si la persona jura falsamente con Dios, juro que voy a hacer tal y no lo hizo, debe liberar un esclavo. Entonces, las órdenes del Islam y el Islam vino con tantos principios como la justicia, como la hermandad, como la igualdad. Eso fue muy difícil y para la comunidad, digamos, en Mecca, para los paganos. ¿Por qué? Porque eso afectó sus autoridades social, cómo los esclavos serán liberados, cómo Muhammad trata a todos igual. Entonces, eso fue un problema. Pero la palabra islamizándose en el Islam, va a ver que de los principios del Islam, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, diga la verdad a la gente. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, quien quiera, que lo acepta. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, y quien no quiera, que elige la incredulidad. Pero diles que Allah subhanahu wa ta'ala ha preparado para los dos en el día del juicio final. Entonces, la verdad, cuando estudian la historia del Islam, ¿dónde el Islam entró a un país y mató a la gente para ser musulmanes? Nunca. Eso contradice el Corán. Allah dijo, La ikraha fi din. No hay coerción o obligación
en el Islam. Está prohibido totalmente. Y no pasó en la historia del Islam que los musulmanes entran a un país como lo que pasó en muchos países, como, no, predicar, el profeta sallam predicaba el Islam significa llevar el mensaje a los demás. Deben conocer el mensaje. Si no, si aceptan, está bien. El beneficio para ellos mismos. Si rechazan, Allah dijo el daño o lo que viene en el día del juicio final es sobre ustedes. O digamos, no pueden echar la culpa a otro porque ustedes no eligieron. ¿Ok? Seguimos, hermano. Su fallecimiento. Su fallecimiento. Falleció en el mes lunar de Safar del año 11 de la Égira, tras haber completado y entregado su mensaje. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, cayó enfermo en estado febril, falleciendo el 8 del 6 del 632 después de Cristo, cuando cumplía 63 años de edad, siendo sepultado en la casa de Aisha, al lado de la mezquita en Medina. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Eh, ok. Sí, el profeta sallam después de 63 años, el profeta sallam, aunque el profeta sallam suplicaba a Allah subhanahu wa ta'ala mucho, el profeta sallam quiso morir como mártir, como no morir en su cama, sí, pero fue una sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala que el profeta sallam muere en tal forma. ¿Ya? ¿Por qué? Para que no diga una persona después que el profeta murió antes de completar la religión. El profeta sallam fue asesinado. Tantas personas intentaron matar al profeta sallam. Y Allah subhanahu wa ta'ala mandó en el Corán, dijo, hasta que el profeta sallam en el inicio de la misión tuvo unas guardias, unos de sus amigos quedaban cerca de su casa para protegerlo, hasta que el profeta sallam salió un día y dijo, Allah me mandó este verso, diciendo, Wallahu ya'asimuka minan nas, Allah va a protegerte de la gente. Entonces el profeta sallam dijo, no necesito su guardia o su... Entonces el profeta sallam murió a los 63 años, después 23 años de su misión como profeta y mensajero. Ok. Entonces el significado de Muhammad es el mensajero de Allah. No es una palabra que, sí, estoy seguro que Muhammad es un profeta y mensajero, porque la verdad, hermanos, el testimonio de la fe tiene unas consecuencias. Es muy fácil que la persona dice eso con su corazón. Yo creo que Allah es uno único, es el creador y Muhammad es el mensajero de Allah. Y después, ¿estás siguiendo la ley del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su vida? ¿Estás poniendo las órdenes de Allah y los mandatos en tu vida? Entonces, sin eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ese es el derecho del testimonio. El derecho del testimonio, como una persona dice eso como una palabra, pero sus actos no muestran nada de eso. ¿Me entendieron? Entonces, sí, el significado de Muhammad es el mensajero de Allah. Sí, saber que el último de los profetas de Allah mandados a la humanidad para seguirlos es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero en tal forma, en esas tres formas que vamos a explicar ahora. ¿Sigue, hermano? Claro. ¿Qué implica mi creencia en Muhammad? Tener fe, perdón. Tener fe en ese testimonio significa creer en lo que ha dicho, obedecer sus órdenes, alejarse de lo que ha prohibido y adorar a Allah como Él nos enseñó. ¿Qué implica, perdón, qué implica mi creencia en que Muhammad es el mensajero de Allah? Creer en todo lo que nos dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, como por ejemplo, en los asuntos del oculto, el día final, el paraíso y sus gracias, el fuego y su castigo, todo lo que se relaciona con los acontecimientos que sucederán en el día del juicio, sus señales y lo que sucederá en el final de los tiempos. La información sobre aquellos pensamientos que nos precedieron y los que vendrán en el futuro y lo que sucedió entre los profetas y sus pueblos. Ok. Entonces, eso, creer en las noticias que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo. Si esas noticias sobre el futuro o sobre el pasado, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos contó sobre mensajeros y profetas que no sabíamos. Ya, nos contó cosas del profeta Jesús, del profeta José, del profeta David, ni están en los libros, ni está en la Biblia. El profeta sallam nos comentó sobre lo que viene de las señales del día del juicio. El profeta sallam en un hadith dijo que Turquía, el capital del cristianismo, van a abrazar el Islam, que Egipto van a abrazar el Islam, que tal y tal países, que van a hacer tal. Tantas señales que todo eso, 100 años o 200 años o muchos años después del profeta sallam,
encontramos que eso es verdad. El profeta sallam nos contó. Entonces, de creer que el mensajero sallam es un profeta de Allah, es creer que él no habla de sí mismo. Como dijo el Corán, Muhammad no habla por su eh, deseo o por de su pasión, no, sino de la revelación que Allah subhanahu wa ta'ala revela a él. Entonces, creer, primero creer en todo lo que dice de noticias sobre el futuro o sobre el pasado, que eso vino de Allah subhanahu wa ta'ala, él es sincero en eso. Y la verdad, todo lo que fue las profecías que hizo el profeta sallam, vimos eso años después de la muerte del profeta sallam y siglos, encontramos que el profeta sallam dijo la verdad. Seguimos, hermano. Segundo. ¿Mm? Segundo, las previsiones que nos enseñó el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y esto implica practicar lo que nos ha ordenado el profeta, sallallahu alaihi wasallam, creyendo firmemente que lo que ha dicho no fue por capricho, sino que es parte de la revelación divina, tal como dijo Allah. Quien obedezca al mensajero, obedece a Allah. Corán 4:80. Alejarse de todas las cosas ilícitas que nos prohibió, de la inmoralidad, del comportamiento dañino y del comportamiento dañino. Debemos confiar plenamente en que lo que nos ha prohibido es por sabiduría divina y para nuestro bien, a pesar de que a veces no podamos distinguir cuál es la sabiduría detrás de la prohibición. Ok, entonces en el Islam prohíbe la imitación ciega, ¿ok? Que imitar a una persona ciegamente así en la vida, sin pensar eso, el Islam prohíbe eso. Y cuando seguimos las palabras del profeta sallam plenamente así, eso no es una imitación ciega. ¿Por qué? Porque tú no crees que Muhammad es un profeta y Allah subhanahu wa ta'ala, excepto con tantas evidencias que él es un profeta, que él vino de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ahora todo lo que él te dice, a veces lo entiende la sabiduría, a veces no. Entonces, ahora tú tienes la base que tú no elegiste el Islam así con qué, con imitación ciega a tus papás. No. Tú llegaste a la conclusión que Muhammad es un profeta de los mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, que Allah es el más sabio, que la ley de Allah subhanahu wa ta'ala fue revelada a Muhammad como fue revelada a Moisés, a Jesús, a otros. Entonces, cuando sigues sus órdenes, lo que está prohibido por el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque primero Allah que ordenó seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, como Allah dijo, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam los enseñó, síguenlo, en lo que prohibió, aléjanse de él. Entonces, eso no es una imitación ciega, sino tú primero conseguiste tu fe con evidencias y con convicción. ¿Ok? ¿Seguimos? Ujú. La firme convicción en que llevar a la práctica sus órdenes y prohibiciones es la vía por la cual alcanzamos el bien y la felicidad en esta vida y en la otra, tal como dijo Allah. Obedezcan a Allah y al mensajero para que les tenga misericordia, para que se les tenga misericordia, perdón. Corán 3:132. Nuestra plena fe nuestra plena fe en que quien contraría las órdenes o provisiones del profeta sallallahu alaihi wasallam recibirá un castigo divino, tal como dijo Allah. Aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Allah estén precavidos, no sea que les sobrevenga una desgracia o les azote un severo castigo. Ok, entonces no es algo de decir que el profeta fulano o el profeta tal que está en nuestro tiempo tiene una forma bonita, tiene una forma buena de vida. Qué bueno que seguirlo. No, no es un tema de qué, de elección, o digamos, voy a seguir fulano o no voy a seguir fulano. No, sino es una orden de nuestro Creador que seguir tal profeta que está en tu tiempo. Hasta que de las preguntas en la tumba, ¿quién es el profeta en tu tiempo que tú seguiste? ¿Quién es el profeta que Allah te mandó a tu pueblo en tu tiempo? Sea Moisés o David o cualquier profeta de los miles de profetas que Allah SWT ha mandado, hasta, subhanallah, en China, en Babilonia, en las culturas, las civilizaciones más antiguas encontraron unas piedras, unas cosas escritas, unas órdenes como los 10 mandamientos. Es una evidencia, según lo que Allah SWT dijo en el Corán, que todos los pueblos Allah mandó a ellos profetas y mensajeros para enseñarlos el propósito de la vida. Entonces, seguir las órdenes del profeta sallam y alejarse de lo que él ha prohibido es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Es eso lo que es obligatorio que la persona lo hace en la vida. ¿Me entendieron? Como no es, por ejemplo, la forma de fulano y la forma de fulano, voy a elegir qué forma voy a seguir en la vida. No. El único que, que puede ser ejemplo para la humanidad es el profeta en su tiempo.
el profeta Muhammad, el profeta Jesús, el profeta... Entonces, nadie que puede el ser humano tomarlo como ejemplo en su vida, excepto el profeta de Dios, ¿ok? Ok. eh, hermana, Sí, hermana... hermano. Sí, El punto 3. sí, gracias, hermano. Ok. Dice, adoramos a Alá tal como lo estableció el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, lo cual incluye varias condiciones. Seguir su ejemplo. La sunna o tradición del mensajero de Alá, su guía, su vida y todo lo que ha dicho y hecho, sus posturas, sus afirmaciones, son el ejemplo para nosotros en todas las situaciones, y por medio de ellas se acerca el siervo a su Señor, elevando su posición ante su Señor cada vez que sigue la tradición del profeta. Dijo Alá, di, si verdaderamente aman a Alá, síganme, y Alá los amará y les perdonará los pecados. Alá es absorbedor, misericordioso. 2. La legislación está completa. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, hizo llegar la religión y, y su legislación de forma completa, sin dejar nada fuera. Por eso nadie puede innovar en la religión introduciendo algo que no ha legislado el mensajero de Alá. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Ok. Entonces, también ese de los puntos que mencionamos, que el profeta SAW murió después de 23 años recibiendo la revelación divina, sea en el Corán o en la Sunna, que él nos enseñó. Y de los últimos versos en el Corán que fueron revelados, Allah SWT dijo, hoy día he completado su religión, he perfeccionado la bendición sobre ustedes, y no ha dejado para ustedes nada, excepto, hasta aquí de los versos del Corán, Allah dice, ما فرطنا في الكتاب من شيء, que no hay ninguna cosa que el ser humano necesita en su vida, excepto va a encontrarla en la ley que Allah SWT ha mandado. Subhanallah, cuando estudian el fiqh, la jurisprudencia islámica, encuentran, por ejemplo, unas cosas que en el tiempo del Profeta sallam no fueran conocidas. Digamos, por ejemplo, donar la sangre. Digamos, por ejemplo, donar los órganos. O tantas cosas que la verdad son muy, muy nuevas. Antes no había eso. Va a haber en la ley islámica, el profeta sallam dijo unas cosas así, subhanallah, que se aplica por eso. ¿Cómo el profeta por qué Allah subhanahu wa ta'ala mandó la religión completa y sirve para todas los tiempos y las épocas? Ok, sigue, hermana. Tengo una Bienvenido. duda, hermano. En cuanto a las transfusiones y la donación de órganos, ¿está permitido o no? Ok, vamos a explicar eso porque no es sí o no. Si no tiene más detalles, hermana. Inshallah lo explicamos en una clase. Ah, ok, perfecto. Normalmente Ok. venderlo no está permitido. Por ejemplo, ahora sabemos la corrupción que tiene los bancos de órganos y los bancos de sangre, pero tiene unos detalles especiales. Donar a una persona sin afectar a otro, eso inshallah lo estudiamos en una clase, inshallah. Una siguiente. Ok, ok. Eh, Siguiente entonces. bienvenida, Alá, hermana perdón. Kelly. Ok, sigue, hermana. Ok, Alá ha revelado su legislación para todos los tiempos y lugares. Las normas de la religión y la legislación, que ha sido revelado en el libro de Alá y en la tradición del mensajero de Alá, son válidas para todas las épocas y lugares, ya que nadie conoce mejor las necesidades del ser humano que el Creador, quien creó al hombre de la nada. Ok, Siguiente. entonces los sabios del Islam dicen, por ejemplo, a veces dicen como, el Islam es válido para cada época y para cada pueblo. No puede ser, ese pueblo es tan lejos, el Islam no sirve para ellos, el Islam vino para los árabes o fue en Arabia, en otro. Wallah, los sabios del Islam dicen, no hay ningún pueblo y ningún tiempo, eh, digamos, será bueno o digamos, tendrá éxito excepto con el Islam, la ley del Islam. No solo, no digamos, solo el Islam es válido o y bueno para cada pueblo y para cada tiempo. No hay ningún tiempo, ningún pueblo va a encontrar éxito y felicidad, eso, excepto con la ley de qué? Del Islam. Y subhanallah, es muy claro ahora lo que la gente lograron en esa vida, los países avanzados, eso, y van a ver en la tecnología cómo llegaron eso, y va a ver en los temas del ser humano
de sosiego, su tranquilidad, todo eso, está en gran pérdida. Va a ver cómo lograron unos países, mashallah, en tantos ámbitos en la vida, pero el suicidio es tanto allá. Miles y miles matan a sí mismos cada año las familias. ¿Ya? Entonces, subhanallah, como eso nos lleva al verso en que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir". ¿Acaso el Creador no sabe qué es bueno y qué es malo para sus creaciones? Es como lógicamente, cualquier persona fabrica algo, él sabe bien cómo funciona y qué es bueno y qué es malo, cómo se soluciona los problemas de tal aparato, de tal teléfono, de tal... Entonces Allah dijo, "Ala ya'lamu man khalaq". ¿Acaso el Creador no sabe, el Creador de ese cuerpo, del alma, de la mente, eso, no sabe qué bueno y qué malo para su creación? Sí, seguimos. Si tienen pregunta o algo, es que escríbanlo en el chat o tenemos tiempo para preguntar, inshallah. Ok. Concordancia con la tradición. Para que los diferentes tipos de adoración sean aceptados, tiene que haber una intención sincera por y para Alá. Y y que esta adoración concuerde con lo que nos ha legislado el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Dijo Alá, el Altísimo, diles, yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que solo deben adorar a Alá, nuestra única divinidad, quien anhele la comparecencia ante su Señor, que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que él. Piadosas, en este contexto, significa acordes a la tradición del profeta. Ok, L- sigue. Siguiente, ok. La prohibición de la innovación en asuntos de religión. Quien invente algún acto o tipo de adoración que no pertenezca a la tradición del profeta y que por medio de ella pretenda adorar a Alá, como por ejemplo quien quiere innovar realizando la oración en una forma diferente a la forma legislada, está contrariando su orden y cometiendo una falta por medio de esta obra, y su acción no será aceptada. Tal como nos dijo Alá, aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Alá y rechacen su mensaje, estén precavidos, no sea que les sobrevenga una desgracia o los azote un severo castigo. Corán 24:63. Y dijo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, quien introduzcan en nuestra religión algo ajeno a ella, les será rechazado. Ok, entonces Allah subhanahu wa ta'ala ha protegido su ley, sea el Corán y la Sunna, de las innovaciones. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien inventa en la religión algo que no está de las enseñanzas del profeta, de los versos del Corán, está rechazada o está contra él. Esto, subhanallah, cuando la persona eh, tiene ese claro que la fuente en el Islam es el Corán y la Sunna. Entonces, no hay ninguna persona que tiene el derecho de agregar algo más en eso. Va a haber la diferencia con las otras religiones, por ejemplo, en el cristianismo. Cuando estudian, por ejemplo, cualquier cosa, sea el ayuno, sea la oración, sea cualquier cosa, va a haber, hay unos escritos de la iglesia, se llaman los escritos de los padres o los libros de los padres de la iglesia o los concilios de la iglesia. Todo eso regresa en el pasado. ¿De dónde salió eso? Eso fue inventado en el año tal. ¿Quién lo hizo? Fulano, el sacerdote fulano o el padre fulano. O... Todo eso no fueron enseñanzas del profeta Jesús, sino vinieron después en tantas cosas. Hasta que la forma de la oración, la forma del ayuno, la forma de tal cosas, el celibato, el diezmo, todo, la verdad, casi va a encontrar poco, 1 o 2% que quedan de las enseñanzas del profeta Jesús. Pero la mayoría, toda la religión son innovaciones. ¿Por qué eso? Porque la iglesia dio el derecho a los padres y la autoridad a los padres de la iglesia y a los concilios de inventar en la religión, no problema. No, en el Islam no. La conexión o quien recibió la revelación divina es el mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Jesús o Moisés. Entonces, después de él, nadie de los humanos tiene la autoridad de poner o inventar en la religión. Ok, sigue, hermana. La legislación confirma la prohibición de la innovación
de añadir o cambiar cosas en cualquiera de las formas de adoración, para preservar la religión de las desviaciones y la adulteración, para protegerla y no dejar lugar a las pasiones ni a ambiciones personales. Además, orienta el control de la razón hacia el análisis y el descubrimiento de los secretos del universo que están presentes en todos los ámbitos de la vida y que sirven para brindar esperanza y progreso a la humanidad. Ok. Eh, entonces, esa parte, sí, es sobre la, la segunda parte del testimonio de la fe, es atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Ese tiene tantos derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Primero, el amor hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien, subhanallah, la verdad, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó no hacer esa diferencia o, digamos, distinguir entre los profetas, todos los profetas sufrieron bastante. Todos los profetas, eh, unos de ellos fueron asesinados, unos de ellos fueron eh, expulsados de sus tierras. Entonces, de los derechos del profeta sallam, primero, creer en él, que él es el mensajero de Allah, el último de los mensajeros, el sello de los profetas, amarlo, seguir su sunna, tomarle como ejemplo en la vida. Eh, Ayer estábamos estudiando en la mezquita el viaje del profeta sallam hacia Taif. Caminaba casi 60 o 70 kilómetros para llamar unos pueblos allá al Islam. Y cuando llegó allá no aceptaron de él. Dijo, entonces déjame en paz, yo voy a regresar eso. Entonces empezaron el pueblo lanzar piedras al profeta sallam hasta que todo su cuerpo estaba sangrando. El profeta sallam entró a una cueva allá en Taif. Taif ese es una ciudad 70 kilómetros de Mecca. Cuando el profeta encontró que su pueblo rechazan a él y castigan a él y a sus amigos, eso, fue a Taif esperando que ellos puedan que aceptar su mensaje o apoyarle o darle protección. No escucharon de él y dijeron, oh Muhammad, Allah no encontró a alguien mejor que tú o digno eh, más que tú de hacerle profeta. ¿Por qué Allah no me hizo uno de los jefes allá? Entonces empezaron, subhanallah, a atacar al profeta sallam hasta que todo su cuerpo fue sangrando. Entró a una cueva. El profeta sallam empezó a suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala llorando. Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Oh Allah, te quejo para ti mi debilidad. وقلة حيلتي y mi humillación ante la gente. وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين. Oh, oh Allah, eres el misericordioso, el más misericordioso. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. Eres el Señor de los oprimidos. Y eres mi Señor. إلى من تكلني. ¿Para quién va a dejarme? إلى hasta que el profeta sallam terminó la súplica. El profeta sallam en ese tiempo Allah subhanahu wa ta'ala mandó el ángel Gabriel, el Espíritu Santo, al profeta Muhammad. Y con él otro ángel, se llama el ángel de las montañas. Y dijo el ángel de las montañas, oh Muhammad, escuchamos tu súplica desde los cielos. Oh Muhammad, Allah me mandó y me dijo, obedezca a Muhammad en lo que te pide. Si él quiere que tumbar esos pueblos bajo de las dos montañas, allá en Meca hay dos montañas grandes. Ellos viven entre los dos pueblos, las dos montañas. Entonces dijo, Allah me ordenó que si tú dices, voy a tumbar todo el pueblo bajo de esas dos montañas. ¿Qué dijo el profeta sallam? Dijo, no, yo espero que Allah subhanahu wa ta'ala que salga de sus descendencias personas que adoren a Allah subhanahu wa ta'ala y testifican que no hay Dios excepto Allah. Entonces, subhanallah, de los derechos del profeta sallam es amarlo, tomarlo como un ejemplo en la vida, respetarlo y amar a los demás a su mensaje, como él quedó toda su vida así, eh, invitando casi toda la tierra. Él mandó en el fin de su vida, el profeta sallam mandó cartas para el rey de Egipto, para el rey de Persa, de Roma, de tantos países, mandó a ellos unas cartas
esa carta de Muhammad, el mensajero de Allah, a fulano, abraza el Islam, es mejor para ti y para tu pueblo. Adore a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente y deja las falsas creencias y adorar los humanos y las... Ya. O si no, entonces el profeta sallam quedó toda su vida en eso. Entonces, de amar al profeta sallam y darle su derecho es seguir su mensaje. Por eso, el profeta sallam antes que muera tuvo casi 100.000 amigos. Abrazaron el Islam con él, ya. 100.000. Solo 10.000 murieron en Mecca y en Medina. 90.000 de ellos, ¿dónde murieron? 90.000 de los amigos del profeta sallam después del fallecimiento del profeta, ellos migraron, fueron a otros países. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del Islam. Unos de ellos, cientos de ellos están muertos en Egipto. Mira dónde está Egipto, dónde está Arabia Saudita. Unos de ellos están muertos a la entrada de Turquía. Unos de ellos en Cebros, cerca de Grecia. Unos de ellos va a haber hasta que unos de ellos fueron hacia China, hacia India, hacia... ¿Por qué? Para llevar el mensaje del Islam, para eh, salvar la humanidad de la incredulidad y del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final. Es un derecho de los seres humanos hacia nosotros, que llevamos a ellos el mensaje sin obligar. El mensaje del Islam es llevarlo eh, con paz a los demás. Si aceptan o no aceptan es algo eh, para ellos. Ok, ahora falta un minuto o algo. ¿Quién tiene pregunta o algo sobre esa parte? Ninguna pregunta hasta ahora. Sí, hermano. No, hermano, todo bien. Pero rápido, por favor. Todo entendido. Todo muy bien. Ah, ¿no tienen preguntas? No. Alhamdulillah. Ok. Mm. Ok, entonces, inshallah ya. Así terminamos los dos testimonios de la fe y seguimos con los 6 pilares de la fe. El primero, creer en Allah subhanahu wa ta'ala, eh, con las evidencias de la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala y pues, le ayuda un poco en... Subhanallah, hace un rato, hace una hora estaba hablando con un nativo en el jardín aquí, como... eh, por eso, inshallah, ya, pienso que 10 minutos y mando el otro link, porque siempre me toma 10 minutos para me dar el otro link. Ok, jazakumullahu khairan. Vale, gracias. Bueno, Ok, hermano.